Bienvenidos. Esto es Actitud Saludable, un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Cada emisión con diferentes temas de interés pensados en ti y el cuidado de tu familia. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia, más que un hospital. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar Ortega García, soy cirujano oncólogo certificado. Formo parte del staff médico del Oncology Center en el Hospital Galenia de Cancún. El día de hoy, si ustedes me lo permiten, vamos a hablar un poco acerca del cáncer de colon. Inicialmente quiero platicarles acerca de la epidemiología para que comprendamos por qué el cáncer de colon es un problema de salud a nivel mundial. El cáncer de colon es el tercer cáncer más frecuente en el mundo y ocupa también el tercer lugar como causa de muerte asociada por cáncer. Se ha comentado que aproximadamente el riesgo de padecer cáncer de colon en la vida es de 5% y es un poco más frecuente en hombres que en mujeres. Inicialmente quiero comentar o definir qué es el cáncer de manera general. Yo siempre le comento a mis pacientes que todas las células de nuestro organismo se van reproduciendo y regenerando de forma ordenada con el transcurso de los días y con el paso de la vida. De tal manera que las células que tenemos en los huesos, en el hígado, en la piel, en el mismo colon, no son las mismas células el día de hoy que las que teníamos hace unos meses o hace algunos años. Cuando esta regeneración se altera y hay alguna proliferación desordenada de las células, comienzan a formarse tumores que pueden llegar a ser malignos. Y esta sería propiamente la definición de cáncer, una proliferación celular desordenada. Inicialmente puede generarse un tumor en algún sitio, en algún órgano inicial, y posteriormente puede llegar a diseminarse a otras partes distantes en el cuerpo humano. Una vez definido qué es el cáncer, quisiera definir qué es el colon. El colon es una parte del tubo digestivo que se encarga de absorber algunos nutrientes y particularmente de absorber el líquido del bolo fecal para de esta manera hacer que las heces se vayan formando y sean más sólidas. El tubo digestivo inicia en la boca y termina en el ano. A través de la boca ingresa comida, a través de todo el sistema digestivo se van absorbiendo los nutrientes, se van quedando los desechos, se absorbe el líquido y finalmente a través del recto y del ano se excreta la materia fecal. El tubo digestivo mide más o menos unos 9 metros y específicamente el colon, que es la penúltima parte del tubo digestivo, mide más o menos 1 metro con 30 centímetros. A su vez, se subdivide en colon derecho o colon ascendente, colon transverso, colon izquierdo o colon descendente y finalmente recto y ano. Entonces, el cáncer de colon es precisamente un tumor maligno que se origina en esta parte del sistema digestivo, en el colon. Existen algunos factores de riesgo para llegar a padecer cáncer de colon. Inicialmente, el más importante que me gustaría comentar es la edad. El cáncer de colon es un cáncer francamente asociado a la edad. Es un cáncer infrecuente en personas jóvenes y mucho más frecuente en personas de mayor edad. Se calcula que aproximadamente el 90% de los cánceres de colon se presentan en personas que son mayores de 50 años. Raramente se llega a presentar en personas menores de 40 años de edad. Y este es motivo precisamente de la recomendación del screening para que se inicie de manera general a los 50 años de edad. Otro factor de riesgo es la dieta. Se ha asociado con un aumento de riesgo la carne roja, la carne procesada, la grasa animal, que todas en su conjunto aumentan el nivel de colesterol en las heces. Este tipo de alimentos fueron
denominados como cancerígenos por la Organización Mundial de la Salud en 2015. Otro factor de riesgo importante, no solo para el cáncer de colon, sino para muchos otros cánceres, es el tabaquismo. El tabaquismo favorece la formación de pólipos, que son lesiones premalignas, que generalmente son las que dan origen al cáncer de colon y de recto. Y se ha asociado el tabaquismo con una tasa de 20 cajetillas por año para la formación de pólipos y hasta de 30 cajetillas por año para la formación de cáncer de colon. Otro factor de riesgo importante es el alcohol. Se habla que el riesgo aumenta propiamente cuando el índice de alcoholismo es mayor a 2 tragos o 30 gramos de alcohol por día. La raza de afroamericanos es una raza con mayor riesgo. La obesidad y la inactividad física contribuyen también fuertemente. Se calcula que hasta en el 30% de los casos de cáncer de colon. El ejercicio se ha asociado a disminución del cáncer colorectal. Otro factor de riesgo son las enfermedades inflamatorias. Así como hay factores de riesgo para desarrollar cáncer de colon, también existen factores protectores. Algunos de ellos son los folatos, los alimentos o los suplementos con calcio, las vitaminas que tienen propiedades antioxidantes como el betacaroteno, la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el selenio, una dieta alta en fibra, el consumo de ajo. El café se ha asociado también por su aumento en la velocidad del tránsito intestinal, por sus sustancias antimutagénicas, a disminución del cáncer de colon. Y en cuanto a tratamientos médicos, en el caso concreto de las mujeres, el tratamiento de reemplazo hormonal después de la menopausia se ha asociado a disminución de la mortalidad en el cáncer de colon, y el uso de aspirina o medicamentos similares como el Celecoxib o Sulindaco se han asociado también a disminución del riesgo del cáncer. La etiología o la causa del cáncer de colon es en su inmensa mayoría, 75%, esporádica, es decir, no tiene como tal una causa concreta o identificable. 75% de todos los cánceres de colon aparecen de forma espontánea y esporádica. Y el resto de los pacientes que llegan a presentar cáncer de colon pueden tener una carga familiar o una carga genética hereditaria que favorecen de forma más fuerte a una presentación más temprana y a veces también más agresiva del cáncer de colon. Los síntomas del cáncer de colon son inicialmente leves o discretos. Evidentemente, cuando el tumor es pequeño, cuando mide a lo mejor 5 milímetros, 1 centímetro, 2 centímetros, puede ser que no haya muchas molestias. Sin embargo, conforme el tumor va creciendo, puede ir ocasionando molestias derivadas propiamente del volumen o del tamaño tumoral. Puede llegar a causar oclusión intestinal, puede llegar a causar dolor intestinal, alteración de los hábitos de las evacuaciones, que las evacuaciones sean más delgadas, más frecuentes, disminuidas en su consistencia. Y otro dato que puede llegar a inferir o asociarse con el cáncer de colon es el sangrado en las heces. Sin embargo, muchas veces no es visible para las personas, para los pacientes, no es visible a simple vista en las evacuaciones que hay sangrado. Por eso incluso algunas ocasiones la prueba de sangre oculta en las heces es una prueba que nosotros los médicos utilizamos como prueba de tamizaje o escrutinio para detectar el cáncer de colon. No podemos hablar de cáncer de colon si no hablamos de los pólipos. Los pólipos son lesiones que se forman en la parte interna del intestino que dan origen al cáncer de colon. Evidentemente hay distintos tipos de pólipos y hay distintos tamaños de pólipos, hay variedades y peculiaridades que hacen que algunos pólipos sean de mayor riesgo que otros pólipos. Cada uno de ellos requiere en general una conducta distinta, pero aquí la intención es detectar el cáncer de colon antes de que se desarrolle, o en el caso de que ya se haya desarrollado,
detectarlo de forma oportuna en un estadio o en una etapa temprana. De manera general, así como existe el escrutinio o el screening, el tamizaje para el cáncer de mama que se recomienda en las mujeres después de los 40 o de los 50 años, una mastografía, un ultrasonido mamario para detectar lesiones tempranas, así existe también el tamizaje recomendado para cáncer de colon. Lamentablemente, aunque en otras partes del mundo ya es una norma de salud el tamizaje para el cáncer de colon por su frecuencia, que ya comentábamos, el tercer cáncer más frecuente. Lamentablemente en México no es aún una prueba recomendada por nuestro sistema de salud. Sin embargo, hay muchas instituciones que hacen promoción para la detección oportuna del cáncer de colon. La detección oportuna del cáncer de colon se recomienda a partir de los 50 años de edad mediante una prueba de sangre oculta en heces de forma inicial y posteriormente, si hay algún dato de sospecha de sangrado oculto en heces, la realización de una colonoscopía. Una colonoscopía es una endoscopía que consiste en meter un tubo, una manguerita con una cámara en su punta, entra a través del ano y entonces va avanzando a través del resto del colon y de esa forma se va visualizando de manera directa la parte interna del colon y se encuentra si hay alguna lesión sospechosa, premaligna, si hay algún pólipo o incluso si hubiera algún cáncer. Este estudio tiene la ventaja de que aparte de ser diagnóstico, puede ser terapéutico también, es decir, en ese mismo momento, si existe alguna sospecha, pues se pueden ahí tomar una muestra y en su caso confirmar el diagnóstico. Aunque la prueba es de manera general recomendada a partir de los 50 años, la tendencia no solamente en el mundo, sino en México, es que estas pruebas de tamizaje de escrutinio se realicen cada vez a más temprana edad, porque como sucede en otros tipos de cánceres, el cáncer de colon tiende a presentarse cada vez en personas más jóvenes. Para nosotros los oncólogos, una vez que se hace el diagnóstico de cáncer de colon mediante una biopsia confirmatoria, es decir, que se toma una muestra del tejido y se estudia en el microscopio por parte de un especialista en patología, entonces lo que continúa es estadificar al paciente, es decir, qué tan avanzado está el tumor que encontramos. Y con base en esto es que decidimos el tratamiento más conveniente para el paciente y que podemos hablar acerca del pronóstico. Es decir, el pronóstico y el tratamiento no es el mismo en un paciente que tiene una lesión muy pequeña, inicial, incipiente, a comparación de un paciente que tiene un tumor muy grande y que incluso quizás ya se ha extendido a otras partes distantes del cuerpo, como el hígado, el cerebro, los pulmones o los huesos. Cuando el diagnóstico se hace de manera temprana con una lesión muy pequeña, les comentaba de los pólipos, incluso el tratamiento puede realizarse por colonoscopía mediante resección de la lesión sospechosa. Cuando la lesión es un poco más grande o es una lesión un poco más agresiva, en estadios clínicos tempranos, el tratamiento correcto y adecuado es mediante la cirugía. Generalmente quitamos la parte del colon que está afectada. Cuando el tumor ya creció más, cuando no es factible o posible quitarlo mediante cirugía, entonces lo que hacemos es inicialmente dar quimioterapia, esperando que el tumor responda, disminuya de tamaño, de volumen y entonces posteriormente operar al paciente y poder quitar la lesión. La quimioterapia hoy en día tiene a veces respuestas tan buenas y tan espectaculares que hay algunos tumores que no solo disminuyen de tamaño, sino que desaparecen en su totalidad. Anteriormente, y bueno, actualmente en muchos lugares todavía, la cirugía convencional para el cáncer de colon se hace de manera abierta, es decir, con una incisión a través de la pared abdominal grande, pero hoy en día existe ya la posibilidad, y en el centro tenemos la formación, para hacer cirugía laparoscópica avanzada, de tal manera que el procedimiento que hacemos por dentro es el mismo, la resección oncológica completa del colon que pudiera estar afectado,
pero el abordaje, cuando es posible, por las características del paciente y concretas del tumor, se puede hacer ya por mínima invasión, por cirugía laparoscópica, es decir, haciendo unas incisiones ya muy pequeñas en el abdomen, que son posteriormente prácticamente invisibles, y por dentro se hace el mismo procedimiento. Es muy importante, en esto siempre es importante hacer énfasis, que el abordaje, el protocolo de estudio y el tratamiento se lleven a cabo siempre por un oncólogo o un grupo oncológico certificados. Lamentablemente sucede mucho, sobre todo en países en vías de desarrollo, sucede todavía en México, que hay especialistas que no tienen la formación oncológica o que no tienen, por ende, el criterio oncológico adecuado, y muchas veces el tratamiento del cáncer no es el adecuado. Y entonces el pronóstico del paciente se puede ver restado o mermado, y muchas veces, por más que se haga, es difícil llegar a ofrecerle algo tan bueno como hubiera sido un buen tratamiento de manera inicial. Como conclusiones, quisiera comentar que es muy importante el cáncer de colon, juega un papel muy importante en nuestro sistema de salud a nivel nacional, a nivel mundial. Les insisto, su frecuencia es el tercer cáncer más común, más frecuente, solamente seguido del cáncer de mama, del cáncer de pulmón. Es un cáncer que está asociado también a mortalidad. Es un cáncer que puede ser prevenible, como sucede con el cáncer cervicouterino, como sucede con el cáncer de mama en las mujeres, siempre y cuando se detecte de forma oportuna, mediante la realización de estudios de escrutinio, como son los estudios de sangre en heces, incluso hoy en día unos estudios de inmunohistoquímica y pruebas de ADN en las heces, y también de la realización de colonoscopía con una biopsia, si es que así fuera requerido. Los síntomas iniciales son vagos. No es conveniente esperar a lo mejor meses o años con molestias intestinales vagas. Puede a veces confundirse con colitis, con trastornos funcionales del intestino que realmente están enmascarando un cáncer en el colon, ¿no? Entonces, si a lo mejor no ceden las molestias intestinales con medicamentos convencionales o sintomáticos, quizás sea bueno pensar en la opción de realizar una colonoscopía y en su momento también de visitar a un oncólogo. Bueno, es muy importante que en el caso de que se diagnostique el tumor, de que se diagnostique un tumor maligno, el cáncer, el abordaje sea siempre llevado por un grupo oncológico, y no solamente un grupo oncológico, sino un grupo de oncólogos certificados. Lamentablemente también hay algunos oncólogos que se han quedado sin actualización, y la certificación siempre, como en muchas otras áreas, no solo en medicina, ofrece cierta seguridad de que los resultados puedan ser un poco mejores. Pues por mi parte es todo. Quedo a sus órdenes como parte del staff médico del Oncology Center en el Hospital Galenia. Formamos un equipo multidisciplinario. Tenemos oncólogos médicos, oncólogos quirúrgicos, radiooncólogos. La doctora Jamie es la única radiooncóloga en el estado de Quintana Roo. Y hay un grupo muy completo que finalmente hacen que los pacientes que tratamos pues buscamos que tengan un mejor desenlace, un mejor tratamiento con un mejor pronóstico. Actitud Saludable es un espacio dedicado a la información para la prevención y el cuidado de la salud. Porque nos interesa tu salud, escúchanos en cada nueva emisión. Actitud Saludable es presentado por Hospital Galenia. Más que un hospital.